Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. El eco de la convocatoria que todavía no se conoce el mecanismo idóneo y expedito para adelantar una Asamblea Nacional Constituyente, todavía está sacudiendo a la opinión pública a nivel nacional, entre mitos, temores, mucha especulación, filtraciones en los medios de información que ha sido desmentida por la Presidencia de la República y por otros actores, han generado mucha confusión en el escenario político de nuestro país. ¿Es viable una asamblea constituyente fuera de los términos que establece la misma Constitución? Es decir, ¿será posible activar el poder constituyente más allá de los plazos y los instrumentos legislativos consagrados en nuestra Carta Política? ¿Hay otros recursos, caminos, formas y maneras para reformar la Carta de Navegación de la institucionalidad establecida en los principios superiores que consagra nuestra Carta Política? Este es un tema que genera muchas preguntas y hoy tenemos un invitado muy importante que nos ayudará a comprender qué es lo que está pasando en Colombia y cuáles son esas rutas, cuáles son los caminos, cuáles son las formas que tiene el espíritu constituyente, la soberanía popular y, por supuesto, la idea de promover una reforma que tanto ha anunciado el presidente de la República, Gustavo Petro, pero que todavía no alcanzamos a discernir, a comprender y a entender ni la magnitud, ni el protocolo, ni el procedimiento, y mucho menos las definiciones. Se encuentra con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla el doctor Jaime Araujo Rentería. Jaime Araujo Rentería es uno de los juristas más destacados de nuestro país, abogado, especialista, magíster, con estudios doctorales, una amplísima experiencia en la academia, escritor, autor, profesor universitario, expresidente y magistrado de la Corte Constitucional. Además, ha sido candidato presidencial en nuestro contexto y, por supuesto, un orgullo caribe, uno de los hombres del Caribe que más se han destacado en la opinión pública, sobre todo en este siglo y a finales del siglo XX. Doctor Jaime Araujo Rentería, bienvenido nuevamente al termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros y entremos en materia de una vez. ¿Cuáles son las vías jurídicas para reformar la Constitución? Y todavía más, ¿es posible que se invoque al poder constituyente fuera de los mecanismos establecidos en nuestra Carta Política? Gracias, Julio César, a usted, a su gran audiencia. Y bueno, yo creo que lo primero es trazar una distinción que a veces no se hace entre poder de reforma de la Constitución y verdadero poder constituyente. Este es un problema que ya habían abocado en su momento los revolucionarios burgueses. Cuando digo los revolucionarios burgueses, me estoy refiriendo básicamente a la Revolución Americana, a la Revolución Francesa, y dentro de esos revolucionarios tal vez fue un hombre tan importante como el abate Emmanuel Sieyès, quien planteó el dilema y la dicotomía cuando dijo muy claramente que antes de dar una constitución, porque nosotros creemos que el análisis de una constitución se hace partiendo de este texto y entonces estudiamos la constitución, los principios, los valores, los órganos del Estado. Él dijo, lo más
importante antes de hacer eso es preguntarse quién tiene el poder para dar la Constitución. Y ahí la respuesta por el poder para dar la Constitución es la respuesta del poder constituyente. Entonces, para saber cuál es el verdadero poder constituyente, hay que ir más atrás de la Constitución. La Constitución tiene un mecanismo de reforma de ella misma, no hay duda, y nuestra Constitución colombiana, a falta de uno, tiene tres. Tiene la Asamblea Constituyente, tiene el referendo y tiene lo que nosotros denominamos actos legislativos, que es la reforma por medio del Congreso. Pero si usted ve, por ejemplo, lo que hace el Congreso lo hace y reforma la Constitución porque es la propia Constitución quien autoriza al Congreso para reformarla, de tal manera que ese es un poder derivado. El poder de reforma que tiene el Congreso colombiano es producto de la propia Constitución que dice que el Congreso puede reformarla. Pero ese es un poder de reforma, no es el verdadero poder constituyente del que hablaron los revolucionarios burgueses cuando enfrentaron el sistema capitalista y la creación del sistema capitalista enfrentado al sistema feudal, que era el que destruyeron las revoluciones burguesas. Y ese poder constituyente para ellos era un poder para dar la constitución, pero es un poder distinto al poder de reforma. ¿Por qué? Porque mire usted que el poder de reforma, por ejemplo, lo que hace el Congreso en Colombia, es un poder derivado. ¿Derivado de qué? De la propia Constitución, de los artículos que dicen que se puede modificar la Constitución a través de un acto legislativo con tantos debates, tantas mayorías. Pero ese no es el verdadero poder constituyente del que hablaban los revolucionarios burgueses. El poder constituyente era originario, mientras el poder de reforma de la Constitución es un poder derivado, el poder de constituir una Constitución es un poder originario. ¿Por qué, Julio César? Por una razón elemental. Porque el poder de reforma que tiene el Congreso es un poder que encuentra su raíz en la propia Constitución que dice que se puede reformar. En cambio, el poder constituyente originario es un poder originario porque no se fundamenta en la Constitución. Normalmente es un poder que desconoce el orden de cosas existentes. No se fundamenta en la Constitución que existe, sino que se fundamenta en otras normas, el derecho natural a veces, una idea de justicia, un derecho, por ejemplo, en defensa de unos hombres y de una sociedad distinta. Para decirlo claramente, Julio César, en realidad el verdadero poder constituyente es el poder de la revolución. Y eso es lo que entendían en su momento los revolucionarios burgueses. ¿Por qué? Entre otras cosas, acuérdese usted que era un enfrentamiento que existía entre los feudales y los señores burgueses que querían el poder político para consolidar el poder económico que ya habían adquirido. Pues bien, en esa discusión teórica, porque no hay teorías neutras, las teorías jurídicas como las teorías políticas benefician a alguien y perjudican a alguien, ¿cuál era la argumentación y cuál era el modelo jurídico político al cual se encontraron enfrentados los revolucionarios burgueses? Se encontraron enfrentados a una forma política que era la monarquía absoluta. Acuérdese usted de aquella famosa frase de Luis XIV que decía, le toi c'est moi, el Estado soy yo. Claro, y eso era verdad porque lo que hoy nosotros conocemos como legislación estaba en cabeza del rey. El rey era el que podía hacer la ley, era el dueño de la ley, pero también era el que ejecutaba la ley. El poder ejecutivo también estaba en cabeza de él. Y si alguien le planteaba un conflicto al rey, también él resolvía el conflicto. O sea, lo que nosotros tenemos hoy en día dividido en que uno hace la ley, el otro la ejecuta y el otro dirime los conflictos, estaba en cabeza de una sola persona. Por eso era la monarquía absoluta. Desde esa iniciativa, entonces, ¿cuál era la argumentación de ellos? Es que yo soy Luis XVI, mi padre fue Luis XV, mi abuelo fue Luis XIV, mi bisabuelo fue Luis XIII,
y que eso quiere decir que la única forma política es la monarquía absoluta. Es lo que ha existido y es lo que debe existir. Frente a esa requisitoria de los señores feudales, los burgueses, que ya se habían enriquecido económicamente, pero que querían el poder político, le enfrentaron el derecho natural. Un derecho natural que utilizaron revolucionariamente, porque el derecho natural puede ser utilizado revolucionariamente, como lo hicieron los revolucionarios burgueses, pero también reaccionariamente, como se hace hoy en día en muchas ocasiones. Y entonces, ¿qué le decían ellos? Ellos le decían al monarca: un momentico, señor monarca, es que antes de que usted existiera como jefe de Estado, antes de que existiera una sociedad política, ya los hombres existíamos por el solo hecho de ser hombres con unos derechos naturales. Tenemos la libertad, tenemos la igualdad, tenemos la seguridad y, como dijeron los revolucionarios burgueses americanos, también el derecho a la felicidad. Entonces eran derechos naturales y le decían al monarca: antes de que usted esté en el poder, ya nosotros existíamos como individuos y teníamos esos derechos. Antes de que nos uniéramos en sociedad, contrato social de Rousseau, también ya nosotros teníamos los derechos. Y cuando después nos dimos una forma de organización política, no es para perder esos derechos, al contrario, es para consolidarlos. Y si usted, gobernante, no los respeta, no los promueve, nosotros tenemos el derecho a desconocerlo. Ahí es donde surgen las teorías como la desobediencia civil, el derecho de resistencia a la opresión o el más radical de derecho de insurrección. Y volvemos a Sieyès. Sieyès, con buen sentido, decía: el constituyente puede dar la forma que quiera. No quiere decir que hay una única forma de poder político, que es la monarquía. Hoy podemos tener monarquía, pero mañana podemos tener república, que es lo contrario a la monarquía. Hoy tenemos una forma de gobierno, pero mañana podemos tener otra. Entonces, desde ese punto de vista, el poder constituyente era el arma que ellos utilizaron para acceder al poder político y para decir que la forma política de monarquía absoluta, que era la que ellos enfrentaban, no era ni la única ni la posible, y que el poder constituyente podía dar constituciones distintas, incluidas constituciones opuestas a la monarquía, como era la Constitución republicana. Por eso decimos que el verdadero poder constituyente es un poder por fuera de la Constitución, porque es el poder, en última palabra, de la revolución. El poder de la revolución, que en esta clase magistral de historia constitucional nos está ilustrando el doctor Jaime Araujo Rentería, es un sinónimo del poder constituyente. A propósito de esto, generó mucha controversia una declaración del presidente de la República, Gustavo Petro, quien, frente a todo el polvorín que generó su declaración en un municipio del Cauca, dijo que él estaba hablando era del poder constituyente y no de una asamblea constituyente. Más allá del tecnicismo jurídico, es un recurso básico para abogados y que no sorprende que el presidente de la República, tratándose de un economista, tenga muy bien claros estos términos porque hacen parte de la teoría del Estado y de la teoría de las instituciones específicamente. Pero lo que sí sorprende es que en su habilidad él haya aclarado que no estaba hablando de una asamblea constituyente, sino del poder constituyente propiamente dicho. Ya el doctor Jaime Araujo Rentería nos acaba de hacer esa distinción que desde la Revolución Francesa hasta hoy se tiene de la idea del poder constituyente. Y quiero hacerle una pregunta, doctor Jaime Araujo Rentería. ¿Están las condiciones dadas en Colombia para que actúe el poder de reforma o para invocar ese poder constituyente? Julio César, mire, esto es un tema difícil porque digamos que jurídicamente están las vías, no hay duda, y a falta de una, pues tenemos tres de reforma de la Constitución.
y tendríamos una cuarta si de verdad tuviéramos el poder de la revolución. Pero ahí es donde vienen las dificultades políticas. De verdad, el gobierno está interesado en el poder constituyente. ¿Será de verdad que el gobierno quiere proponer una asamblea constituyente? Y mucho más si nosotros miramos otro aspecto, Julio César. Es que la teoría política, la teoría de la Constitución, no se queda solo en el poder constituyente. Nosotros teníamos, como tenemos aquí, una Constitución, pero ya acabamos de decir que antes de darse la Constitución, tenemos que hacer una pregunta por quién tiene el poder para dar la Constitución, y ese es el poder constituyente. Pero además el poder constituyente verdadero tiene que ser un poder eficaz. ¿Qué quiere decir eso, Julio César? Lo que quiere decir es que yo puedo querer cambiar en el orden de cosas existentes, pero si no tengo el poder político necesario para hacer esa transformación, en el mejor de los casos, terminaré como delincuente político. Terminaré como un vencido. ¿Por qué? Porque el verdadero poder constituyente necesita el elemento de la eficacia. ¿La eficacia en qué consiste? En que sea capaz no solo de desconocer el orden de cosas existentes, la constitución existente, la estructura política y social existente, sino que tiene que tener la fuerza para dar una nueva constitución. Porque si no, aunque se tomen las armas, como ha sucedido en Colombia, pues terminarán como delincuentes políticos. ¿Por qué? Porque aún desconociendo el orden jurídico existente en Colombia, la Constitución, no tuvieron la fuerza para hacer una nueva Constitución. Y si no lo pudieron por las armas, la pregunta es, ¿se puede también hacer esa gran transformación de verdadero poder constituyente sin armas? Y ahí tenemos dificultades porque se mete otro problema jurídico, Julio César, jurídico político, que es que a su vez el poder constituyente no es más que manifestación de otro poder. ¿Cuál es ese otro poder? Es lo que denominamos el poder de la soberanía. Entonces, como si tuviéramos la Constitución aquí, ¿quién tiene el poder para dar la Constitución? Poder constituyente, pero el poder constituyente a su vez no es más que una emanación o atributo de la soberanía. ¿Y qué es la soberanía en términos simples? Julio César, es el máximo poder político existente en una sociedad. Me explico. El gobernador del Atlántico tiene poder político. El alcalde de Barranquilla, no hay duda que tiene poder político. El ministro tiene poder político. El presidente también tiene poder político. Pero no se nos puede olvidar que las revoluciones burguesas hicieron una transformación de la titularidad del soberano. Antes de las revoluciones burguesas, Revolución Americana, Revolución Francesa, pues era el gobernante el titular del poder político máximo de la soberanía. De tal manera que la soberanía es el máximo poder político. En una sociedad puede haber varios detentadores de poder político, pero solo cuando llegamos al máximo poder político podemos decir que estamos frente al soberano. Eso, antes de las revoluciones burguesas, estaba en cabeza del gobernante. Era Luis XIV, L'État c'est moi, el Estado soy yo, quien a su vez era el titular de la soberanía. Las revoluciones burguesas cambiaron eso, dieron una transformación y le quitaron la soberanía, el máximo poder político, al gobernante y lo trasladaron al gobernado. De tal manera que hoy en día los gobernantes gobiernan porque nosotros, los de abajo, los ciudadanos, los hemos investido de un poder. Los hemos investido de un poder por distintas vías, a veces a través de la elección, a veces a través de la designación, a veces a través del concurso, pero ellos no son los titulares del poder político. No lo es el presidente de la República, no lo es el Congreso, no son las Cortes, es el pueblo. Por eso nosotros tenemos en el artículo 3 de nuestra Constitución la norma que dice que la soberanía reside en el pueblo.
No se le olvide a usted también, Julio César, que antes de la Constitución del 91, ese artículo lo que decía es que la soberanía estaba en la nación. ¿Es eso un juego de palabras, la soberanía nacional o la soberanía popular, o eso tiene profundas consecuencias jurídico-políticas? No es un mero cambio de nombre lo que hicimos en el 91. En el 91 pasamos de la tesis de la soberanía nacional, tesis que defendió Sieyès, de quien hablamos hace un rato, a la soberanía popular, que defendió uno de los más radicales revolucionarios burgueses, como fue Rousseau. Esas dos teorías tienen cosas en comunes, pero tienen también grandes diferencias. ¿Qué tienen en común las dos? Tanto la soberanía nacional de Sieyès como la soberanía popular de Rousseau. Las dos tienen en común en que le quitaron, con las revoluciones burguesas, el máximo poder político, la soberanía, al rey, al gobernante, y lo trasladaron a nosotros, a los ciudadanos. Pero se diferencia. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? Por ejemplo, en la tesis de la soberanía nacional, ni usted, ni yo, ni ninguno de los ciudadanos que nos está viendo tiene él parte de la soberanía. La soberanía, en la teoría de Sieyès de la soberanía nacional, solo surge con lo que denominamos el cuerpo electoral. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando congregamos a los ciudadanos para que ellos ejerzan el poder, lo hacen y no lo hacen ellos directamente, sino a nombre del soberano, a nombre de la nación. De tal manera que cuando yo voto, ese voto mío no es un derecho, sino que está cumpliendo una función. ¿Cuál es la función? Escoger el representante, no mío, sino el representante de la nación. Como yo no escojo el representante mío, el voto simplemente es una función. Pero ese voto no impone mandato. Yo no puedo imponerle con la tesis de la soberanía nacional mandato a la persona por la cual yo voto. Y esa persona por la que yo voto no está obligada a darme cuentas de su gestión, porque él no es representante mío, sino representante de la nación. En cambio, con la tesis de Rousseau de la soberanía popular, las cosas cambian radicalmente. ¿Por qué? Porque para Rousseau, cada uno de nosotros es titular de una fracción de soberanía. ¿Qué quiere decir eso, Julio César? Que usted, yo, las personas que están en los controles y que nos están viendo, todas esas personas tenemos una partecita de la soberanía. Si somos 20 personas, entonces tenemos una 20ª parte de la soberanía. Como individuos tenemos titularidad de la soberanía. Y cuando nos unimos, también tenemos soberanía. Hacemos la totalidad de la soberanía. Y eso cambia las relaciones entre gobernante y gobernado. ¿Por qué? Porque siendo yo titular de la soberanía, ya no puedo ser excluido del sufragio. La tesis de la soberanía nacional, no se le olvide a usted, como yo no era elector del que elegía, sino que yo era un vehículo para escoger el representante de la nación podía excluir a muchas personas de esa función y decir, no votan los analfabetas, no votan los pobres, no votan las personas de tal religión, no votan las personas de tal raza. Todo ese sufragio limitado que se conoció con los comienzos del liberalismo. Pero con la tesis de la soberanía popular cambia completamente, porque yo soy titular de una fracción de la soberanía y no me pueden excluir a mí. Pero adicionalmente, cuando yo voto, yo estoy escogiendo un representante mío. Y adicionalmente a ese representante mío, yo puedo conferirle un mandato. Yo le digo, yo voto por usted para que usted se oponga a la reforma de salud o para que promueva la reforma a la salud, para que le haga oposición al gobierno o para que apoye el gobierno. Y lo que es más importante, ese representante mío debe darme cuentas de su gestión. Y si no me da cuentas o me las da a mí y no me satisface, yo tengo el poder de revocarle el mandato que le conferí. Entonces ve ustedes, y en esto sintetizamos, Julio César, que es muy distinta la tesis de la soberanía nacional y la soberanía popular. Con soberanía nacional, el voto es una función. Con soberanía popular, el voto es un derecho. Con soberanía nacional, yo
simplemente estoy escogiendo un representante de la nación, no le confiero mandato, no le puedo dar órdenes, instrucciones, y él lógicamente no está obligado a darme cuentas de su gestión. Pero si tenemos la tesis de la soberanía popular, que es la que tenemos en la Constitución del 91, yo tengo un derecho a votar, tengo también el derecho a darle órdenes o instrucciones a la persona que yo elija, y adicionalmente esa persona tiene que darme cuenta de su gestión. Y si no me las da o no me satisface, yo debo poderle revocar el mandato. Entonces, esa es la consecuencia de tener una tesis como tenemos hoy en día en Colombia de la soberanía popular. Otra cosa es que no hayamos hecho los instrumentos jurídicos para hacer efectiva esa tesis. ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo con la tesis de la soberanía popular de Rousseau que tenemos en la Constitución, en el artículo 3, nosotros deberíamos poder revocar cualquier funcionario. Deberíamos poder revocar al presidente, a los congresistas, a los magistrados, a los jueces, a cualquier persona elegida en la medida en que los dueños de la soberanía somos nosotros. Visto esto así, Julio César, entonces podemos decir, una cosa son el poder de hacer reformas a la Constitución, producto de la propia Constitución, del poder constituido, y otra cosa es hacer reformas de la Constitución, producto del verdadero poder constituyente, que como hemos dicho, es un poder originario, es un poder eficaz, es un poder que no es derivado porque no se fundamenta en la propia Constitución, pero que ese poder constituyente no es más que un atributo a su vez del poder de la soberanía, que es el máximo poder político, que fue lo que en su momento dijo uno de los grandes teóricos de la teoría de la soberanía, que fue Juan Bodino. Bodino, ¿qué dijo? La soberanía, en última instancia, es el poder para dar la ley. Y ese poder para dar la ley es también el poder para dar la máxima ley, que es la Constitución. Entonces, el poder de la soberanía no lo tiene el presidente Petro, no lo tiene las Cortes, no lo tienen ni siquiera los congresistas, sino que lo tenemos usted y yo, y en Colombia, producto de la tesis de Rousseau de la soberanía popular, podemos inclusive revocarlos a todos ellos. Estos conceptos siempre han sido fundamentales, esenciales para comprender la dinámica propia del ejercicio del poder político, pero al tiempo para definir y establecer los fundamentos y las bases del ordenamiento jurídico. La política y la reforma a la Constitución pareciera en nuestro país estar en una cuerda floja permanente. Cada vez que algún trapecista que transita por esa cuerda floja siente que tambalea o que puede caer al vacío o dar un salto mucho más alto, invoca la capacidad de reformar la Constitución. Y allí es donde se generan tantas polémicas y, por supuesto, donde se exhiben tantas incoherencias. Nosotros hemos dicho en este programa que es inconcebible que hoy quienes cuestionaban la figura de la reelección y de la reforma constitucional para facilitar la reelección, hoy la estén promoviendo y defendiendo. Y quienes en el pasado eran efectivamente defensores de este modelo, hoy la cuestionan y la satanizan. Bajo este criterio, tal vez, como dicen algunos teóricos, la política es precisamente la defensa de intereses particulares. Pero para quienes creemos que el fin último de la política no es solo el servicio, sino el mejoramiento en la calidad de vida de las personas, mediante la toma de decisiones eficaces y efectivas para provocar un efecto transformador que nos beneficie colectivamente, no hay otra manera de ver esto como incoherencia. Por supuesto que nuestro país necesita y requiere reformas urgentes, reformas estructurales, pero cada vez que se cambian los estatutos
mejoran las asociaciones, las sociedades y las empresas. Pareciéramos estar viendo una discusión de sindicatos en los que se cambian las juntas directivas y la forma como se reglamenta la administración estatutaria de esas organizaciones, pero siguen los sindicatos bajo los mismos problemas. Y pongo el ejemplo de los sindicatos porque este ejemplo operaría en cualquier sentido para cualquier organización, llámese organización de la sociedad civil, empresa privada, confederación de ciudadanos, actividades gremiales o régimen empresarial también. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque la Constitución del 91 sin duda fue un avance significativo para nuestra vida como sociedad. Se ha reformado más de 50 veces. Pareciera que aquí el problema no es el sistema ni la regla, sino la formación ciudadana que siempre busca beneficiarse de esas reglas o modificarlas para que le beneficien. Y cuando no les benefician, entonces simplemente optemos por cambiarlas y dictarnos unas nuevas condiciones que estén hechas a nuestra medida. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Estamos con el doctor Jaime Araujo Rentería, quien además de ser exmagistrado de la Corte Constitucional, ha sido también candidato presidencial. Y luego de esta magnífica explicación de la diferencia conceptual entre el poder constituyente, la soberanía, el poder de reforma y cuál es la función social de una asamblea constituyente, yo debo preguntarle algo, doctor Jaime Araujo Rentería. ¿Cómo ve la situación política del país a propósito de que hoy acaba de renunciar el defensor del pueblo diciendo que va a asumir compromisos laborales? Y aquí hay un problema ético también. El periodo de la Defensoría del Pueblo vence en agosto y esos compromisos personales van por encima de la función social. Y no quiero entrar en ese tema, pero es simplemente para dejar en el ambiente esa pregunta del interés y de la noción de la función pública y del servicio. La pregunta, doctor Jaime Araujo Rentería, es cómo ve la realidad política y el acontecer nacional en este contexto. Gracias, Julio César. Mire, ¿qué veo yo? Usted ve que el país cada vez aparecen dos grandes bloques, por lo menos, para no hablar de tres o de más, pero dos grandes bloques, uno que está en el gobierno y otro que hace oposición. Y lógicamente, cada quien tiene sus excesos. Me explico. El gobierno a veces hace propuestas o realiza actos que no son los mejores para la democracia, para el interés general, como usted lo plantea, y quienes se sienten cercanos o comprometidos con el gobierno, en vez de hacer lo que hacen personas independientes, imparciales como usted, que lo que está bien se reconoce y lo que está mal se dice que está mal independientemente de nuestros sentimientos personales porque pensamos en el interés general, entonces ellos aplauden cualquier iniciativa del gobierno o del señor presidente. Por el otro lado, la oposición hace lo contrario. No reconoce ninguna actividad positiva del gobierno y todo lo estigmatiza. En ese debate hemos llevado a la figura del pueblo, del representante del pueblo soy yo, de que yo soy el que tengo el respaldo popular, y eso se ha traducido en Colombia en frecuentes llamados a manifestaciones públicas. El gobierno llama al pueblo colombiano, dice que él es el verdadero representante del pueblo y que el pueblo debe salir a respaldarlo. Lo mismo hace la oposición. Y yo no es que no esté de acuerdo con eso. Me parece que la gente debe movilizarse pacíficamente. Pacíficamente podemos hacer todo, lo que no podemos es hacer nada con violencia. Y está bien que unos llaman a los otros. Pero ambos con el mismo objetivo. El objetivo es que los respalden a ellos.
se llaman los representantes del pueblo, que ellos encarnan al pueblo, pero no llaman al pueblo a que sea el pueblo directamente quien decida si efectivamente está de acuerdo con las reformas del gobierno o está de acuerdo con que esas reformas no pasen. Y la razón es muy simple. Por eso el tema de la constituyente parece más que una acción de verdad, una estrategia para buscar respaldos, pero no para darle la palabra verdadera al pueblo. Entonces se llama al pueblo y ambos le tienen miedo al pueblo. Esa es la realidad de Colombia hoy en día. Las personas que están en la oposición, para ponerle un nombre, el uribismo, le tienen miedo a la Asamblea Constituyente porque consideran que es el escenario, y en eso, lógicamente, no le ha hecho ningún favor los áulicos del presidente cuando han dicho que quieren que el presidente continúe, que quieren que el presidente se le prorrogue su mandato, cualquiera que sea la fórmula, pero salirse de lo que la Constitución hoy en día establece. Entonces los uribistas tienen el temor de que una asamblea constituyente sea el escenario para que demos un paso, por ejemplo, y así lo dicen, hacia el madurismo, como en Venezuela, donde se perpetúa el poder una persona, o el caso de Nicaragua, donde está en el poder señor Ortega desde hace varios años. Pero por otro lado, las personas que defienden la continuidad del poder de Petro, los gobiernistas, también le tienen miedo a la Asamblea Constituyente porque consideran que sería el escenario en el cual se reencaucharía el uribismo. Entonces, la realidad es que los dos grupos hablan a nombre del pueblo, y aquí quiero hacer una precisión, Julio César. Cuando usted ve la Declaración Jacobina de 1793, la más radical de las revoluciones burguesas, en esa Constitución hay una norma que la gente nunca la explica y nunca la dice. Es la norma que dice: el que se arrogue ser el dueño del pueblo no solamente comete un delito, sino que cualquier ciudadano podría matarlo. ¿Por qué? Porque nadie se puede apropiar y decir que él es el dueño del pueblo. Pues bien, ambos grupos se dicen dueños del pueblo, pero los dos en verdad desconfían del pueblo. Ninguno de los dos se atreve a llamar al pueblo de verdad para que el pueblo decida si de verdad quiere una cosa o la otra. Yo quiero confesarle que yo soy amigo de la Asamblea Constituyente, lógicamente, por conducto de los regímenes y los procedimientos legales. ¿Por qué creo que es necesaria una Asamblea Constituyente? Primero, para acabar con esa estrategia de que yo represento al pueblo del gobierno o de la oposición, que ellos representan al pueblo. De pronto el pueblo colombiano no los quiere ni a unos ni a otros. De pronto eso es lo que está pasando en Colombia, que no quiere volver ni al pasado del uribismo, ni quiere tampoco asomarse a un fracaso de los movimientos, entre comillas, de izquierda, que no está produciendo los resultados de expectativa que tenía. Pero además por otra razón verdadera, Julio César, y es la siguiente: es que el país debería tener un debate y debates fundamentales sobre ciertas cosas de las cuales no habla ni el gobierno ni la oposición, como por ejemplo el rediseño del Estado. Nosotros que somos de provincia, usted y yo como vallenato, usted como persona de la región Caribe, sabemos que el modelo de desarrollo que tenemos de un centro rico y una periferia pobre, un centro que le chupa la riqueza a la periferia, porque el carbón no está en Bogotá, porque el petróleo no está en Bogotá, porque el ferroníquel no está en Bogotá, toda esa riqueza se la traen al centro y nos devuelven pobreza. Por eso somos amigos de otro modelo de Estado, del Estado federal, porque creemos que es un Estado más justo y más equitativo, porque nosotros de verdad tenemos que hacer un pacto por unos derechos fundamentales en los cuales no hay discusión si queremos progresar como sociedad con vías de viabilidad futura. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer un pacto todos los colombianos para que todos los colombianos tengan el derecho a la educación universal, no solo un grupo, para que se haga realidad el Estado social de derecho
que es el Estado que protege a la gente desde la cuna hasta la tumba, que si nace un niño hay un hospital que lo atienda a él y a su madre, que si ese niño después necesita una escuela, hay una escuela que lo atienda, que después que ese joven se eduque, haya un trabajo para él, y si no hay trabajo, haya un seguro de desempleo, y al final de su vida, esa persona, después que le ha entregado a la sociedad toda su sangre, toda su vitalidad, tenga el derecho a una pensión. Entonces, ese es el Estado social y democrático de derecho, que es posible porque otras sociedades lo han hecho posible. Lo han hecho posible los noruegos, lo han hecho posible también los suecos, los mismos alemanes lo han hecho posible. Entonces, sí podemos hacer realidad el Estado social de derecho, y eso deberíamos hacer un gran acuerdo nacional para darle esos derechos mínimos a todos los colombianos, que los colombianos tengan esa posibilidad de derechos mínimos, todos ellos. Y de esa manera, entonces sí tendremos una sociedad mucho más igualitaria y mucho mejor. Nosotros no estamos para ser parte del mundo económico de los próximos años, nosotros no contamos, y nosotros seguimos hablando del tema agrario, y lógicamente el tema agrario es importante, pero hoy la mayoría de la riqueza de las sociedades no está en la tierra, eso era la sociedad feudal, a veces está en el capital financiero. Hoy en día el desarrollo se logra con la tecnología. Usted como profesor sabe que el tema de dedicarle recursos a la investigación científica, a la inteligencia artificial, son las cosas del futuro. Inclusive desde el mismo punto de vista naturalístico, nosotros no estamos preocupados por conseguir, por ejemplo, y estudiar las tierras raras. Hoy en día el mundo se mueve a través de chips, y esos chips se construyen con los materiales raros. Entonces, si nosotros no ponemos el foco en esas cosas del futuro, no vamos a dar el salto hacia el desarrollo. Y el escenario natural para hacer esas reformas es, no hay duda, una asamblea constituyente, porque hay una relación dialéctica entre estructuras e instituciones. ¿Qué queremos decir con eso, Julio César? Lo que queremos decir en términos simples, y usted lo sabe, es que si nosotros tenemos, por ejemplo, una estructura agraria, que es una estructura agraria de concentración de la tierra, y lo que queremos es que la tierra se reparta porque eso es bueno, eso trae tranquilidad a cualquiera que sea la ideología que tengamos, pues hay que diseñar una institución que haga esa redistribución de la tierra, que compre tierra a los latifundistas y le entregue a los campesinos. Una institución que las tierras adquiridas por el narcotráfico las ponga al servicio del campesinado. Que donde hay tierras que se necesitan para resolver problemas agrarios, pues se respete los derechos de los particulares y se les indemnice en su propiedad. Pero ese escenario es el escenario de la Asamblea Constituyente. Y hay una cosa que ya usted señaló y es importante tenerla clara, Julio César, es que de hecho, por la vía del Congreso, de espaldas al pueblo, se están haciendo reformas constitucionales que no es para progresar en derechos, sino al contrario, para quitarles derecho a la gente. Llevamos cerca de 57 reformas constitucionales. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos haciendo casi 2 reformas constitucionales por año a espaldas del pueblo. Entonces, por esa razón, yo soy amigo de una asamblea constituyente hecha por los canales legales, y lógicamente para eso necesitamos un gran acuerdo nacional para darle a nuestro pueblo una serie de derechos para mirar el futuro con esperanza. De otra manera, seguiremos en el pasado o retrocediendo en lo que ya habíamos logrado. Ese retroceso que paraliza el avance y los logros en la estructura y la organización social pareciera tener de aliados al estancamiento, al conformismo y a la mediocridad en el marco de lo que significa la imposibilidad de progresar y de desarrollarse científica y tecnológicamente a través de un modelo de educación que proponga una reingeniería social. ¿Qué ojo con lo que vamos a hablar aquí?
Si se reforma la Constitución, se cambian las leyes, pero siguen las mismas prácticas asociadas a la corrupción, a la viveza, a la malicia, a esa capacidad de torcer el orden para extraer beneficios particulares sin considerar el propósito de las leyes, que es la satisfacción de necesidades colectivas. Sin duda alguna, el país va a seguir en un permanente reformismo nominalista. Yo he denominado reformismo nominalista aquel cambio permanente en la legislación y principalmente en las disposiciones constitucionales para favorecer a ciertos sectores, pero nunca para privilegiar a quienes tienen necesidades todavía urgentes sin resolver. ¿Cuáles? El problema de los carrotanques en La Guajira armó todo un escándalo que ya pasó como un capítulo de una serie y se quedó atrás y ya nadie está hablando de eso. Se están investigando unas personas, se intenta determinar unas responsabilidades, pero todavía el problema del agua potable en La Guajira sigue estando igual. Ni hablar de lo que pasa con la situación en el resto de los departamentos en materia de seguridad, en materia de conectividad, en la calidad en la prestación de los servicios de salud, en las altísimas tarifas que padecemos en la costa atlántica, aquí en la ciudad de Barranquilla, los barranquilleros y en toda la costa caribe, que parece no tener soluciones. Estamos en una sociedad distraída y decadente. Hasta que no retomemos valores, principios y nuestras normas sean la ruta que defina el procedimiento y la actuación de las personas, se podrá cambiar la Constitución, se podrán cambiar las leyes, se podrán cambiar los presidentes y los actores políticos, pero seguirá la misma obra, el mismo guión y el mismo libreto que solapa la corrupción como síntoma del atraso. Y estoy diciendo todo esto porque nadie está hablando de valores, de principios. Se ha separado a la ética de la política como si fueran rivales y enemigos. Y precisamente el etos, el patos y el logos del que tanto hablaba Aristóteles está por fuera del margen del proselitismo y la actividad electoral. Nuestro país sufre, agoniza por la ausencia de liderazgos y por la ausencia de criterios que promuevan el bien común, las buenas prácticas, el buen gobierno, la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Hacia allá debe avanzar un nuevo liderazgo. Y qué bueno tener interlocutores y maestros de este nivel como el doctor Jaime Araujo Rentería, quien nos ha hecho una descripción y un panorama muy claro de cómo ha evolucionado la teoría constitucional hasta nuestros días. Pero queremos hacerle una pregunta muy concreta para aprovechar su experticia y su sabiduría. Esta incapacidad que tenemos como sociedad para ocuparnos de lo fundamental y vivir siempre distraídos en escándalos favoritos, ¿es una estrategia o una mala costumbre? ¿Podremos concentrarnos específicamente en resolver problemas y en exigirle a nuestros líderes que efectivamente se ocupen de atender las necesidades de la gente? Yo creo que sí, Julio César. Creo que usted tiene razón con el enfoque que usted hace de que detrás de esto hay un problema ético-político. Y yo lo confieso, soy kantiano. Y kantiano en la medida en que para Kant la mejor política es la corrección frente a la actitud maquiavélica muy floreciente en Colombia de que el fin justifica los medios. Y entonces cualquier fin justifica cualquier medio. Está la teoría kantiana que con buen sentido dice la mejor política es la corrección. Y sí tiene que haber diferencias entre buenos y malos. Nosotros tenemos que premiar a los buenos y no premiar a los malos, porque es una sociedad injusta
aquella que premia a los malos y castiga a los buenos. Eso, por ejemplo, cuando el gobierno ofrece que va a dar 1 millón de pesos para que no se asesine o no se cometan delitos, yo no me opongo a eso, porque creo en las segundas oportunidades. Pero paralelo a eso, debería haber un plan para todos los jóvenes que en su vida se han portado bien, para que también sean estimulados. Lo que no podemos estimular es lo malo y dejar de estimular lo bueno. Porque además el tema que usted plantea, que es el tema de la corrupción, pasa, no hay duda, por la ética. No es lo mismo una ética como Maquiavelo, que el fin justifica los medios, que una ética como la de Kant, donde hay que cumplir con las cosas y hacer las cosas bien. Pero no es solo eso, Julio César. El tema de la corrupción es un tema que va más allá de buenos y malos. Por ejemplo, es un tema que tiene que ver con la ideología. Cuando nosotros hacemos del dinero el Dios, por eso es que en el mundo capitalista es importante el dinero. Nadie puede comer dinero, pero como el dinero permite adquirir todo, entonces compra honores, compra inclusive fidelidades. Entonces, desde ese punto de vista, lógicamente el dinero es un instrumento y se convierte en un Dios, y lo importante es tener dinero y no tener valores. Pero también hay que decirlo claramente, hay otros factores que coinciden con la corrupción. Por ejemplo, la pobreza de nuestro pueblo. Cuando la gente tiene asegurada el mínimo de derechos, tenga la certeza que esas personas son más independientes, más democráticas, más proclives a la democracia y menos proclives a la corrupción. Pero también es un tema, por ejemplo, de salario. Un funcionario público con bajos salarios se puede tentar más rápidamente por la corrupción que por aquellos que no tienen buenos salarios. Y lo mismo sucede en otra cosa. Mi experiencia, Julio César, y lo digo brevemente, es que hay que ponerle mucha atención a la vena rota de la corrupción, o por donde pasa la corrupción administrativa en Colombia, que es la contratación. Esos escándalos que usted acaba de reseñar, todos han pasado por contratos. Meterse hoy en día a una caja fuerte de una institución y robarse una plata, eso no lo hace nadie. Pero sí amañan cientos de contratos para obtener un lucro indebido. Y lo que es más grave, la corrupción es enemiga de la democracia y es enemiga de los derechos, porque la corrupción le quita a nuestro pueblo derechos. El corrupto se enriquece él, pero priva al pueblo de una escuela, le quita a la gente un hospital, le quita a los jóvenes las oportunidades de trabajo. Entonces, la corrupción es también enemiga de los derechos humanos. Y quiero decir que coincido con usted que detrás del debate político y hacia dónde miramos está también el caso del modelo moral que seguimos. O seguimos una moral como la de Maquiavelo, donde el fin justifica los medios y todo es posible, o seguimos una moral kantiana, donde la mejor política es ser correcto. La mejor política es ser correcto, decía Immanuel Kant, y además nos dejó una máxima que está más vigente que nunca. Los hombres somos fines en sí mismos y no meros instrumentos. El fin es el hombre, no el hombre convertido como un instrumento si lo que se piensa es una buena política basada en nuestros principios, en nuestros valores y en nuestras tradiciones. Muchísimas gracias, doctor Jaime Araujo Rentería, por estar nuevamente con nosotros ofreciéndonos nuestras luces. Y cuénteme, ¿está listo ya para la Copa América? Claro que sí, Julio César. Estamos esperando que le siga yendo bien a nuestro equipo, sobre todo a los equipos de la región Caribe. Y bueno, esperando además de la Copa América, el tema de la COP, el tema climático, que es otro problema que algún día tendremos oportunidad de hablar con él, Julio César. Sin duda alguna, vamos a tener un programa hablando de este problema
que requiere una nueva conciencia social. Y por último, le voy a pedir en un minuto su mensaje a nuestros televidentes, a la región Caribe, al país y al mundo sobre lo que estamos viviendo en Colombia. Muy claro, Julio César. Sobre todo a los jóvenes que son el futuro, que recuerden siempre a Kant que la mejor política es la corrección, que los maquiavélicos no tienen futuro, porque como dijera un gran poeta español, la gente a veces confunde valor y precio, y la gente honesta tenemos valores pero no tenemos precio. La gente honesta tenemos valores pero no tenemos precio. Muchísimas gracias, doctor Jaime Araújo Rentería, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Gracias a su gran audiencia, Julio César. Lo hemos visto, una situación en Colombia que nos invita a hacer profundas reflexiones. Los cambios son necesarios, muchas veces inminentes, cambios urgentes, esenciales y fundamentales. Pero así como importa el cómo, importa el por qué y el para qué. ¿Cuál es el sentido de reformar? Yo he dicho, y no me voy a cansar de repetir en este programa, en mis columnas y en todos los escenarios, que el problema no es el sistema, el problema es el operador del sistema. Y lo voy a explicar brevemente. Los sistemas pueden cambiar. Usted puede tener enfrente una tecnología muy importante, pero si no sabe cómo operarla, cómo usarla y darle un fin que le beneficie, podría simplemente ese sistema ser ineficiente, inútil y, por supuesto, perjudicial si no favorece y permite el desarrollo de nuestras capacidades. Por eso, la conciencia social debe estar enfocada en el individuo, en un individuo que entiende el equilibrio entre la autonomía individual y el orden social, que es capaz de establecer límites y fronteras a su libertad a partir del respeto del otro, en un liderazgo político que siga apegadamente el pensamiento, los criterios, los valores y principalmente el sentido espiritual de la política. Nuestro problema es profundamente espiritual. Sí, hay razones antropológicas, históricas, morales, sociales, económicas, pero el espíritu en sí mismo, aquello que activa nuestra voluntad, que nos impulsa a alcanzar metas, planes y objetivos, lo que inspira nuestra forma de pensar y se traduce en nuestra forma de vivir, es lo único que mueve una voluntad capaz de generar transformaciones favorables para todos. Nuestra sociedad, no solo en Colombia, sino a nivel global, tiene un problema profundamente espiritual. Por eso, a usted que nos está viendo, la invitación es a reflexionar sobre cómo reforzamos nuestros valores. ¿Por qué es fácil cuestionar la mermelada? Decir, están repartiendo mermelada y son corruptos. Desde la posición del excluido, del marginado, del que señala, del que critica y del que juzga. Pero todos, en cualquier escenario, por muy minúsculo que pueda parecer, tendremos en algún momento un frasco de mermelada. Recursos públicos, cumplir y acatar las leyes. ¿Qué harías cuando tengas el frasco de mermelada en tus manos? ¿Harías lo correcto o replicarías las malas prácticas? Es hora de despertar desde nuestra familia, desde nuestras casas y exigirle a nuestros líderes que dejen ya de ser y creerse patrones públicos. Son servidores públicos y tienen un mandato claro: a ser eficientes, a ser eficaces, a ser efectivos y a resolver problemas. Y eso no tiene que ver con que sea de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, del centro, del norte, del sur, blanco, negro, verde, amarillo o azul.
Eso no es de colores, es de convicciones. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.